Creo que ahí está ya grabando. Esta es la sesión número 8 del curso de Programación y Diseño de Videojuegos del PENTOUC, ¿ya? Chicos, en esta clase vamos a utilizar el formato que comenté antes, que usamos la clase pasada, ¿ya? Es decir, va a haber una hora de clase, de contenido, en que vamos a estudiar específicamente lo que son las funciones y los scripts en GameMaker. Un poco lo que estábamos viendo ahora con Nicolás en su ejercicio, en su juego, para darle una vueltita más clara, que la clase pasada no lo alcanzamos a hacer, y para que ustedes lo pongan a prueba y ya se familiaricen un poco más con la programación, ¿ok? Entonces, eso va a ser la primera hora de la clase, quizás un poco menos. Y después de eso van a tener ustedes sus 2 horas de clase para trabajar en sus proyectos. Aquellos que ya están en sus videojuegos, siguen en ellos y, ¿cómo se llama esto? Me pueden hacer preguntas y compartir la pantalla si quieren, si tienen algún error que resolver, por ejemplo. Aquellos que estén un poco atrasados, por ejemplo, hay 2 compañeros que me comentaron que se les echó a perder su computador. Clemente y Martina, me parece que eran. Si ellos necesitan, si es que no han logrado solucionar su problema, trabajar con algún compañero, ¿ok? Entonces, les voy a pedir que aprovechen esta instancia, si no lo han hecho ya, para trabajar, aunque sea de lejos, con uno de ustedes. Bueno, va a ser obviamente remoto, pero por lo menos en la parte creativa, para que estos 2 compañeros no se queden sin poder mostrar un trabajo a final de este curso. Ya, quedan 2 clases, recuerden. Y aquellos que estén también con algún tipo de atraso, que no hayan todavía podido ponerse al ritmo del curso, conversemos hoy día para orientarlo y para que no estén muy perdidos o angustiados. Y aquellos que estén haciendo un juego de mesa, les recuerdo que su objetivo en estos momentos es escribir su reglamento. Yo ya vi que algunos ya lo escribieron, no están acá creo. Y yo les voy a comentar cuando tengamos estas 2 horas de trabajo, qué es lo que pueden mejorar, qué es lo que pueden cambiar, qué es lo que está bien, ¿ya? Les comento que creo que todavía no, acaba de conectarse Rosenberg, que también es coordinador del PENTOUC, va a estar observando la clase durante, no sé si un rato o toda la clase. Así que, bienvenido, Rosenberg. Y entonces eso, la primera hora de contenido y las segundas 2 horas de trabajo personal y de consultas y de ponernos al día. Qué bueno que Clemente ya lo solucionó, ¿ya? Ahí después igual conversamos para ver si estamos al día o no. ¿Qué más tenía que comentar? Muchachos, uno de los temas que en general puede producir más estrés o angustia son las evaluaciones, ¿cierto? Y la evaluación de este curso es, lo que yo voy a evaluar es el videojuego o el juego de mesa que ustedes crean. Yo les mostré la rúbrica en varias clases antes, la rúbrica con que yo voy a evaluar. Sin embargo, lo que hemos definido es que esta rúbrica va a ser un poco más flexible y menos exigente que lo que era en un comienzo, cuando las clases iban a ser presenciales, ¿cierto? Entonces, los invito a que vayamos a ver la rúbrica de evaluación, que para los que no saben, está hace bastante tiempo subida en el Google Classroom. Yo les voy a compartir mi pantalla por si acaso necesitan, bueno, pues para que vean lo mismo que yo igual. Compartir pantalla aquí. Ok. Si ustedes ven aquí, esta es la pantalla de Google Classroom a la cual ustedes pueden acceder en trabajo en clase. Y dentro del material del curso... no era aquí. Sí, ya. Tenemos aquí todas las clases, ¿cierto? Y en material del curso está la rúbrica del proyecto. Esta rúbrica es solo para los que trabajen en videojuegos. Ya voy a comentar cuál es el caso de los que están en juego de mesa. Entonces, la descripción es que durante este curso ustedes van a crear un videojuego de su propia autoría, el cual tienen que entregar en formato exe. Esto es un punto importante que yo no había comentado previamente, o que yo no les había enseñado tanto.
cuando ustedes tienen un juego en GameMaker, no sé si se ve toda la pantalla, sí, creo que ahí está bien, y ya lo tienen listo, o aunque no esté listo, quieren probar cómo funciona por su cuenta fuera de GameMaker, por ejemplo, si se lo quieren mandar a un amigo para que lo juegue, tienen que venir a la opción de acá, File o Archivo, y apretar este que dice Create Executable. Bueno, como se diga. Que es crear el archivo ejecutable, que en términos computacionales es este archivo que uno simplemente le hace clic y se abre el juego, ¿ok? Por ejemplo, yo aquí no me fijé si esto está listo, pero aquí lo creo, le pongo un nombre si quiero, y este archivo es con formato exe, que es una abreviación de ejecutable en inglés. ¿Va a quedar en tu computador donde tú lo guardes? Sí, aquí no me fijé muy bien dónde lo hice. Lo voy a hacer de nuevo. Voy a hacerlo en... Aquí lo voy a hacer. ¿Sí? En una carpeta de elección. Y va a quedar ahí. Y ustedes ahora lo pueden hacer doble clic y van a funcionar. Oh, este me dice que tengo que actualizar una cosa. Bueno, puede pasar eso, por eso es que tienen que probarlo a tiempo. ¿Ya? Entonces ahí es donde tienen que probar que funcione sus juegos. Y el juego debe poder funcionar, o sea que si uno lo pone en un computador, abra y no hayan errores que lo cierren inmediatamente. Y bueno, aquí están los demás criterios que originalmente ustedes tenían que entregar. Lo más importante es que el archivo exista, funcione. Y yo les había pedido un menú inicial, los niveles y una pantalla de Game Over, que tanto puede ser cuando ganan o cuando pierden. Pero finalmente que cuando el juego termine, por cualquiera de estas razones, se muestra algún mensaje y se vuelva al inicio del juego. Que los controles funcionen, ya sea con teclado o mouse. Y también les voy a pedir una ficha descriptiva que vamos a trabajar en la próxima clase, ¿ya? Pero de todos los criterios que iba a pedir originalmente, hay unos que van a ser solamente opcionales. O sea, si ustedes los ponen van a tener un puntaje mayor, pero si no los ponen no va a bajar su puntaje. Esto va a ser el diseño sonoro y musical, ¿ya? El que ustedes pongan sonidos cuando se aprietan botones, cuando se lanzan poderes, etc. O que haya música, va a ser opcional. Entonces estos criterios de aquí no van a ser evaluados, no van a ser obligatorios. Y algunos de los otros criterios que tienen que ver con lo pulido del juego también van a tener menos ponderación. O sea, no van a ser tan importantes. Por ejemplo, en los controles, lo importante es que los controles funcionen. Ahora, si el jugador cuando salta un poco distinto a lo que uno se imaginaría, no va a ser tan importante, ¿ya? Porque no voy a evaluar con tanta rigurosidad todo eso. Entonces, finalmente lo más importante es que el juego funcione y que pase de una etapa a la siguiente y que los enemigos o los bloques o el funcionamiento del juego sea como ustedes pretendían. Pero lo que desea pulir y que todo quede ordenado, bonito o exactamente como querían no es tan importante en este caso. La ficha descriptiva es un documento que vamos a hacer la próxima clase, que es bastante fácil de hacer, la podemos hacer en 30 minutos yo creo. Incluye el nombre del juego, una descripción, que es como para cuando quieres vender tu juego y que la gente lea en una frase de qué se trata. Algunos de los aspectos más relevantes, como cuántos poderes tiene, etapas, eh, como lo que lo hace llamativo, y dónde funciona, para cuántos jugadores es y todo eso. Eso sí lo voy a pedir, pero no va a tener una ponderación tan alta como el juego mismo. Ahora, para los que hagan juego de mesa, yo la clase pasada a ellos les compartí aquí un documento, una plantilla, que era para crear el reglamento de su juego. Tiene una descripción de lo que tienen que hacer, que después ustedes pueden borrar, y aquí va a tener el espacio para que ustedes pongan el nombre de su juego, el autor y todo eso. Entendí que ya todos los que están haciendo juego de mesa vieron esto y lo están utilizando. Pero lo que quiero hacer énfasis es que con eso yo voy a evaluar su juego. Voy a ver que el resumen esté hecho según lo que se solicitaba, los componentes, y obviamente también
si ustedes ya lo avanzaron, yo les puedo corregir antes de hacer la evaluación final. Pero además del reglamento, les voy a pedir que le tomen fotos o que suban los archivos, si es que los hicieron digitales, de las cartas o las fichas o cómo se ve el juego cuando se está jugando. Brandon, por ejemplo, lo que hizo fue grabar un video jugando con un amigo o hermano. No estoy seguro. Y eso es como lo que yo les voy a pedir, justamente. Que se vea cómo se juega el juego y cómo son las fichas, las cartas, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, por eso, como este curso al final tuvo estas dos ramas, ya sea diseño de videojuego o de juego de mesa, es que tengo que hacer evaluaciones un poco distintas para ambos. Si alguien tiene dudas sobre cómo se exporta el juego de GameMaker, cómo me lo tienen que enviar, algo de lo que comenté recién. Veo que acá hay una chat. Ahí me tienen que comentar, ¿ya? Y recuerden que siempre me pueden hacer consultas por correo durante la semana. Yo hay días en que no los reviso, pero al final cuando lo reviso, respondo todo eso. Ok, muchachos. Bueno, lo que vamos a ver en este momento eran los contenidos de programación referidos a las funciones y a los scripts, que en verdad son dos cosas, son casi lo mismo, ya vamos a ver la diferencia. Para los que estén haciendo un trabajo distinto o para los que no estén en este momento preparados para entender programación, por ejemplo, faltaron a muchas clases y están perdidos, si lo desean, si sienten que esta clase no es tan útil para ustedes, pueden empezar directamente a avanzar en su juego, ¿ok? En este momento. Pero yo creo que la mayoría de ustedes está en este momento ya sabe un poquito de programación y en esta clase lo vamos a afirmar un poco más para que sea una herramienta que ustedes tengan a disposición, ¿ya? Entonces, yo, chicos, en la clase de hoy día, a la cual ustedes pueden acceder aquí, clase 08, les dejé unos documentos, aquí unos links. El que quiero que ustedes conozcan, les voy a mostrar en mi pantalla, pero ustedes lo pueden ver después en su pantalla si hacen clic acá, es el de funciones y scripts. Un PDF, una guía que vamos a repasar, vamos a ver esta clase. Entonces, si ustedes no lo tienen, ya saben dónde está aquí, ¿ya? Y como siempre, no solo va a quedar acá, sino que además va a quedar en trabajo en clase, en esta parte donde dice material del curso, ¿cierto? Están las clases grabadas de Zoom, esta clase va a quedar acá, la información del curso, etc. Y aquí programación en GML, que es lo que estamos viendo ahora, aquí ya está, ¿ya? Estas son las que hemos visto en clases anteriores, y esta es la que acabo de mostrarles. Entonces, ¿qué son las funciones y los scripts? Vamos directamente a ello. Introducción. En programación, las funciones son una de las herramientas más potentes con las que contamos, ya que nos permiten realizar tareas. ¿Ok? En la mayoría de programas o lenguajes de programación hay funciones predefinidas que podemos usar sin necesidad de saber cómo funcionan o de leer su código. Por ejemplo, en muchos muchos lenguajes de programación hay un código para escribir en la pantalla un mensaje, para mostrar una pregunta, para dibujar un círculo, para dibujar una línea, ¿ya? GameMaker obviamente tiene muchas funciones definidas para las distintas cosas que uno necesita. Crear un objeto, dibujar algo en la pantalla, sumar puntaje, reiniciar el juego, etc. Entonces, básicamente, uno en programación... está pasando el casco afuera. ¿Les interrumpe o se escucha bien? No sé si esperar a que pase el camión. ¿Cómo? Se escucha bien. Ya, sigo entonces. Quizás solo yo lo escucho. Entonces, cuando estamos programando, nosotros podemos llamar a estas funciones. Y llamarlas significa ejecutarlas. ¿Ya? Para llamarlas, es decir, para que se ejecuten, simplemente debemos escribir el nombre de esta función, junto con un paréntesis de inicio, o sea, así, y de cierre. Por ejemplo, en GameMaker podemos usar esta, draw self. La palabra draw significa dibujar y self significa a sí mismo.
Entonces, ese es el nombre que le pusieron a esta función. Si se fijan, no tiene espacio, sino que un guión bajo. Y después el paréntesis de inicio y de cierre. Lo que hace esa función es dibujar en la pantalla el sprite. Oh, no, me falta tomar agua. El sprite, o sea, la imagen del objeto que la llamó. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un objeto con un sprite cualquiera, por ejemplo, esta estrellita, y estoy modificando su evento draw, que es de dibujar, yo podría en código escribir draw-self, lo va a pintar de un color distinto, ¿se fijaron? Lo pinta rojo, y además te lo autocompleta cuando lo estás escribiendo porque ya lo conoce. Y automáticamente hay que ponerle el paréntesis. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que en el evento draw, cuando se está dibujando en la pantalla, este objeto va a dibujarse a sí mismo. Si yo no pusiera esto, diría, oh, desapareció, está invisible, no sé qué pasó. Bueno, ahí lo puedo dibujar. Hay muchas otras funciones, y muchas de ellas comienzan con la palabra draw, porque son para dibujar. Dibujar el fondo, dibujar un círculo, dibujar un texto, etc. Entonces, eso es lo básico. Yo quiero ejecutar una función, entonces escribo su nombre y pongo los paréntesis. También hay funciones que reciben uno o más argumentos. Esta palabra va a ser súper importante. Que son valores que dan algún tipo de especificación adicional a la tarea realizada por la función. O sea, por ejemplo, en GameMaker podemos usar una función que se llama roomGoTo, que significa ir a una room, y entre paréntesis, aquí no pusimos nada, pero aquí necesitamos poner a qué room del juego queremos ir. Lo que hace esta función es que el juego salte a una nueva room, la cual debemos especificar como argumento dentro de los paréntesis. O si no, el juego no va a saber qué hacer. Por ejemplo, si aquí pongo room go to, acá abajo, y esto se los voy a enseñar después, dice, tienes que ponerle algo acá. ¿Y qué es lo que tengo que ponerle? La room a la cual yo quiero ir. Por ejemplo, aquí tengo en este proyecto, no sé si puedo hacer esto ahora. A ver, acá. Tengo una que se llama etapa 1, etapa 2, menú inicial, etc. Entonces aquí tengo que poner, por ejemplo, menú inicial. ¿Ok? El punto y coma no es obligatorio, pero se los recomiendo siempre usar al final de cada línea de texto. De instrucción, quiero decir. Y si yo no le digo esto, el programa sabe que hay un error, porque le estoy diciendo, oye, anda a esta room. ¿A cuál? No le he dicho. ¿Ok? Esos son los argumentos, las palabras o los valores que uno pone dentro de una función para darle una instrucción específica. Finalmente, hay funciones que retornan un valor. Lo marco en negrita también porque es otro concepto importante de las funciones. Es decir, que tras ejecutar sus tareas, entregan un valor, ya sea un real, o sea, un número, un boolean, que era true o false, verdadero o falso, o un string, un texto. Y este valor que retorna lo podemos guardar en una variable para usar más adelante. Por ejemplo, en GameMaker podemos hacer lo siguiente. Este es un código que dice, nueva instancia es igual a instance create, que en inglés significa crear una instancia, o sea, una copia de un objeto. Y aquí también recibe argumentos, una posición X, una posición Y y un objeto de elección. Esto es lo mismo que acá, o sea, una función a la que yo le di unos argumentos. Pero lo que hace esta función es crear una instancia del objeto indicado, del objeto de elección. Por ejemplo, Nicolás al comienzo de la clase me mostró su código donde crea un enemigo. Y aquí puso objeto-enemigo, que era el objeto que quería crear. Y lo ponía en una posición. Pero además, retorna un valor conocido como el ID, la identidad de la instancia creada. Ese número es único para esa instancia y va a quedar guardado en este valor. Si yo solamente pongo ese código y no este, va a crearse el objeto, pero el valor de la identidad no va a quedar registrado en ningún lugar y va a quedarse perdido. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer instance-create, no sé, en la posición
120, 100, un objeto jugador. ¿Ok? Si yo hago eso, esto va a crear un jugador en esa posición. Y solamente va a hacer eso. Pero ¿qué pasa si yo quiero recordar cuál jugador creé para después darle vida, movimiento o lo que yo quiera? Tengo que guardarlo en una variable. Por ejemplo, decir jugador es igual a esto. Y ahora yo puedo hacer cosas como jugador.velocidad horizontal igual a 20. Y va a empezar a moverse con esa velocidad. O puedo decir que su sprite, que es una variable que tiene, y le puedo dar un sprite distinto creado por mí, de los que estén acá. Si yo no hubiera guardado este valor de esta manera, no tendría ninguna manera de poder cambiarle después sus valores de velocidad, vida, o lo que yo quisiera. Por eso es que uno lo guarda. Ah, me desconcentro el camión de afuera. No sé si ustedes lo escuchan, pero aquí está vendiendo el Gasco Gasco. Se entiende un poco, me gustaría que todos dijeran si están entendiendo o no, con manito para arriba o con chat o con lo que sea, si están entendiendo el concepto que estamos estudiando. ¿Se entiende lo que es una función, los argumentos y lo que es el retorno de la función? Igual lo vamos a ver de nuevo en detalle, o sea, a explicar de nuevo. Ah, yo tenía la ventana aquí vista y no veía. A ver. Ah, Brandon no escucha. Brandon, ¿estás escuchando ahora? Aquí no veía el chat. ¿Se escucha bien o no? Ya. Ya, bueno, por fin se fue el camión. Ok, muchachos. De todas maneras, después vamos a hacer ejercicios en que vamos a aplicar esto, cosa que los que no tengan tanta claridad lo van a hacer con la práctica, ¿ok? En este documento, que ustedes pueden hacer clic acá, yo les puse un link, ustedes pueden acceder a una lista de funciones de GameMaker que está en su manual, en el manual de GameMaker, pero ahí está en inglés. Entonces yo estoy haciendo un proceso de traducirlo al español. Por ejemplo, hay funciones que son matemáticas. Esta, por ejemplo, se llama round, sirve para redondear, o sea, para aproximar un número. Tú le pones un número dentro, cualquier número, por ejemplo, 60,8, y lo va a redondear. ¿A qué? A un número sin decimales. Por ejemplo, 6,4 lo redondearía como 6. 6,5 lo redondearía a 7. ¿Ok? Pero esa es una función que retorna un valor. Entonces, si yo quiero redondear 6,4, no me sirve con hacer eso. Tengo que guardar eso en un valor. Por ejemplo, número es igual a redondear 6,4. Y entonces este número va a tener un valor guardado. ¿Qué valor? 6. Porque al redondear 6,4 lo va a redondear hacia abajo, 6. ¿Qué otros? Aquí hay otras funciones matemáticas. Raíz cuadrada, elevar al cuadrado, sacar el mínimo de 3 números o de más de uno, o sea, 2 o más, sacar un promedio de muchos números, valores para sacar números al azar, para modificar texto, por ejemplo, si quiero tomar un texto, transformarlo a mayúscula, minúscula, agregarle un texto extra o lo que yo quiera, están estos de acá. Y al final las funciones son tan útiles que hay un montón de ellas, para modificar una imagen, para modificar un objeto, para producir sonido, etc. Pero eso los vamos a ir viendo a poco. La idea es que entiendan primero lo que significa. Pero la gracia es que no solamente podemos usar las funciones de GameMaker, sino que nosotros podemos crear nuestras propias funciones. Y a esas les vamos a llamar scripts. Scripts en inglés viene de guión, o
Cuando se escribe una película, por ejemplo, el guión de la película, ese es el script. ¿Por qué? Porque es como una serie de cosas que van pasando, ¿cierto? Como instrucciones en este caso. Los scripts, entonces, son recursos de GameMaker que corresponden a funciones escritas por nosotros mismos en lenguaje GML. Les recuerdo que GML es una abreviación de GameMaker Language, es el lenguaje de programación que estamos usando. Y las podemos utilizar todas las veces que queramos dentro de nuestro juego para las tareas que necesitemos. Entonces, en el resto de la guía vamos a ver todos estos detalles. Ya. Vamos al detalle entonces. Estructura y uso una función. Una función es un programa que realiza una tarea definida por nosotros, en caso de un script, o por GameMaker, si es una función predefinida de las que les comenté. Primero, las funciones tienen un nombre. Es el nombre único de la función y se utiliza para llamarla dentro del código. Por eso es que uno no puede poner el mismo nombre a una función y a otra, o a un sonido y a una función. Porque si le pones el mismo nombre, cuando la pongas en el código, el GameMaker no sabrá si estás refiriéndote a una o a la otra. Luego están los argumentos, que como recordarán son los valores que recibe esta función y que especifican qué tarea realizar. Luego están las instrucciones, son las tareas escritas en código que lleva a cabo la función. En el caso de las funciones de GameMaker, nosotros no podemos ver este código, está oculto. Pero en el caso de los scripts, nosotros mismos tenemos que escribirlo. Y finalmente el retorno, que no todas las funciones tienen retorno, es el valor que algunas funciones entregan como resultado tras ejecutar las instrucciones. Y si lo necesitamos, lo podemos guardar en una variable. Entonces, aquí hay un resumen de lo que vimos, o sea, una explicación un poco más detallada, mejor dicho, que lo voy a ver más rápido, porque ustedes lo pueden ver cuando necesiten. Para llamar a una función, tengo que escribir su nombre y ponerle el paréntesis de inicio y de cierre. Room Restart, por ejemplo, sirve para reiniciar la etapa actual, o SoundPlay es para reproducir un sonido que ustedes tengan en su juego, ¿ya? Y este recibe un argumento que es el sonido. ¿Cómo recibo el retorno de una función? Como varias funciones tienen un retorno, entonces para guardarlo tenemos que ponerlo en una variable. Aquí me gustaría que vieran este código. Yo sé que es un poco complejo porque no conocen estas funciones, pero vamos por partes. Dice, nombre corto es igual a string copy, y toma una palabra, Nicolás en este caso, y unos números. No es tan necesario que entiendan a la primera lo que es esto. La función string copy copia una parte del texto entregado, en este caso las primeras 4 letras de Nicolás. O sea que va a tomar la palabra Nicolás y va a recortarla y va a dejar Nico, ¿cierto? Las primeras 4 letras. Y además las retorna, por lo que si no las guardamos en una variable, como acá, no van a quedar en ningún lado. En programación ocurre que hay valores que quedan, que no se registran en ningún lugar y después la memoria las borra, ¿ya? Entonces, si uno después quiere recoger ese valor y escribirlo en la pantalla, por ejemplo, o guardarlo en un archivo, tengo que haberlo guardado en una variable, si no, va a desaparecer de la memoria y yo no lo voy a poder volver a acceder. También podemos usar las funciones dentro de una expresión. Por ejemplo, aquí dice hola más y pone lo mismo que acá arriba. Entonces no es necesario guardar esto acá, sino que podemos directamente agregarle cosas. Entonces, este código junta el texto hola directamente con el resultado de la función string copy. Es decir, queda hola Nico. Y finalmente, podemos usar las funciones dentro de condiciones, donde resultan muy útiles. Por ejemplo, en vez de escribir... aquí me quedó mal esto. Por ejemplo, si escribimos if isString puntaje, la primera línea de este código se usa la función isString, que es de GameMaker, para verificar si este valor es un texto o no. Para si la variable puntaje es de tipo string o no, que sería un número. ¿Ya? O sea, tú le pasas un valor y te dice si es un texto o no. Si es un texto, te va a retornar true. O sea, va a decir if esto, ok. Va a cumplirse la condición y va a ejecutar esto. Y si no era un texto, no va a ejecutar esta función, ¿cierto? Este código. Y este código transforma el puntaje de un string a un real.
O sea, si el puntaje está escrito como 100, pero como texto, lo va a transformar a 100, pero como número. Oh, aquí tuve un problema. No, no importa. Ya. No, aquí está todo. Y lo que les comenté antes, chicos, cuando ustedes estén escribiendo código, aquí abajito les va a decir, por ejemplo, si escribo round, me va a salir que yo tengo que poner un valor dentro, un número, ¿ya? Por ejemplo, puntaje, que en mi caso es un número. Y si yo no sé cómo funciona cómo usar esta función, GameMaker tiene aquí el manual. Tiene el manual y ustedes pueden ir a Search, que es buscar, y buscar Round, y aquí les sale dónde está, o también la pueden buscar acá. Bueno, ahí está una página que tiene varias cosas, pero por ejemplo la que estamos buscando está acá. El único tema es que esta página está totalmente en inglés, entonces a algunos les va a servir, a otros les va a complicar más que servir. Pero siempre pueden poner esto en un traductor, o en el caso de lo que estábamos viendo, yo les dejé este documento explicando de qué sirven varias funciones. Esta lista no está completa, porque no sé, en verdad, cuesta tiempo hacerla más completa, y no sé cuánto la van a usar, pero se supone que la voy a agregar más a futuro. Y aquí dice lo que funciona, cómo se usa y unos ejemplos. Ya. Chicos, voy a ver el chat. Me parece que hay unos mensajes, no sé qué son. Ah, ya. David me preguntó por interno si las funciones que estamos viendo funcionan también en otros lenguajes de programación. La verdad es que no necesariamente. Hay algunas funciones que son muy comunes y que en casi todos los lenguajes de programación están hechas. Por ejemplo, la que les comenté, Max, si tú le pones, por ejemplo, 3, 4, 8 y 2, va a retornar el mayor de estos. O sea, va a retornar 8 en este caso. Max es una variable, es una función muy común, igual que la de promedio, la de raíz cuadrada y varias funciones matemáticas. Ah, bicho me mandó el trabajo. Ya. Bueno, entonces, esa es muy común que esté en todos los lenguajes, pero no necesariamente. En cambio, las de string, por ejemplo, estas son bastante únicas en GameMaker, y en otros programas existen, pero se escriben distintos, piden otros argumentos, funcionan un poco diferentes, no sé. Y las que son más únicas de GameMaker todavía son las que funcionan con los sonidos de GameMaker, con los objetos de GameMaker, con las ROM, etc. ¿Ya? Entonces, en el caso de David, que está trabajando en Godot, va a tener que buscar el manual en que esté la explicación de las funciones de Godot. ¿Ya? Lo bueno es que Godot tiene manual en español, así que es un poco más fácil. ¿Ya? Chicos, vamos entonces a hacer un ejercicio. Les voy a compartir el link a este mismo documento que usamos en la clase pasada, solo que ahora es el 8, ¿ya? Donde ustedes van a tener que escribir un poco de código, y yo les voy, y entre todos vamos a ver si está bien aplicado o no. Voy a, ¿cómo se hacía esto? Ah, esto. Aquí está. Ok, entonces vayan a su chat de Zoom. Les voy a mandar el link para todos los que estén en computador, ojalá. Si que no están en computador, les recomiendo ver estas clases en computador. Háganle clic a ese documento que acabo de compartir y ustedes debiesen empezar a aparecer acá arribita porque estamos... Ah, me equivoqué, era acá. Ahí están empezando a aparecer. ¿Sí? Entonces, les voy a solicitar que vayan, le hagan clic a su nombre, igual que la vez pasada. Por ejemplo, Aravena Mateo viene acá y la aprieta acá, entonces va al tiro a su página. Yo, por mi parte, voy a recorrer todo el documento. Si alguien está viendo la grabación en este momento no es necesario que vean la grabación de Zoom, sino que vayan a su propio computador y lo hagan por su cuenta. Vayan a su página
Y les voy a pedir que hagan lo siguiente. Ujú. Ya. Estoy esperando a que lleguen algunos de ustedes, porque solamente se han añadido 8, no, 13 al documento. Profe, ¿Sí? ¿los nombres están al revés? O... Están con apellido primero, sí. Ah, ya. Para que los busquen. Están en orden de abecedario, pero por apellido. Ya. Entonces, bueno, yo ya les enseñé cómo funcionaba la función round, ¿cierto? Que redondea un número. Entonces, lo primero que les voy a escribir es simplemente que ustedes le pidan, guarden un número en la variable nota, pongan el número 5,6. Y después, que en la variable nota, no, en la variable promedio, vamos a ponerle por ahora, escriban el valor redondeado. O sea, registren el valor redondeado de 5,6. Yo voy a hacer un ejemplo aquí, en la pantalla, si quieren bajan a donde dice profesor. ¿Ya? Y ahora yo quiero que en promedio se guarde este valor redondeado, usando la función round, que se escribe R-O-U-N-D. ¿Ya? ¿Cómo le digo yo al programa que aquí guarde 5,6 redondeado? La verdad es que promedio no es la mejor palabra, pero bueno. Hola, vamos a borrar aquí. Acuérdense de no hacer spam. ¿Ya? Entonces ustedes lo pueden escribir en su propio espacio de este código, de este Máximo escribió hola mundo. Ya. Veo que Benjamín Pacheco lo está escribiendo, pero no en lenguaje de programación GameMaker. No sé si es porque está acostumbrado a otro, lo está haciendo a propósito o no se ha dado cuenta. No, es que normalmente el último curso de programación que tuve fue Python y entonces para escribir una variable eh, con decimales tenía que escribir float. Entonces Ah, se ya. me quedó la costumbre. Ya. Bueno, es difícil pasar de un lenguaje a otro cuando uno se acostumbra. En este caso da lo mismo, pero cuando escribas en GameMaker tienes que acostumbrarte, así que ya. Aquí tengo Francisco Cornejo, lo hizo bien, salvo porque usó una coma para el decimal en vez de un punto. Y GameMaker no va a entender lo que hiciste. Nicolás Jacob lo está escribiendo como si fuera un script, lo cual no es lo solicitado, pero igual es interesante. Después lo vamos a revisar, así que sigue haciendo así. ¿Ya? Ok. De todas maneras, Benjamín, en Python no se usa el doble punto para dar un valor, se usa el valor igual, o sea, el signo igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿es así o no? Es que también en Python el valor igual es como para ver si... Ah, no sé, ya se me olvidó. Me parece que es otro. Pero sí, Python hay veces que es muy enredado al compararlo con otros lenguajes, porque tipo, Cállate, una calculadora. Cállense, sí, novatos. C++ es mejor. eso es verdad. Ya. O alguien me borró mi nombrecito. Malas personas. Ya. Bueno, muchachos, varios ya lo escribieron bien. Por ejemplo, Victoria escribió nota 1 igual a 5,6, promedio igual a round y después nota 1. Yo le pondría el punto y coma al final solo por costumbre. En GameMaker no importa, pero mejor que lo hagan. ¿Ya? También lo hizo Alex,
Entonces, muchachos, para los que estén perdidos, vayan viendo a sus compañeros y fijándose qué es lo que están haciendo. Nicolás Jacob, lo pueden buscar en mi pantalla o en el documento, lo hizo como si fuera un script. O sea, como que es lo que vamos a aprender a hacer ahora, que recibe un valor y después lo transforma. Entonces lo que les voy a pedir ahora, voy a... no miren mi pantalla todavía porque quizás se pierdan un poco. Ya. Lo que quiero es que agreguen una nueva instrucción a su código. Que después de haber calculado la nota, el promedio, y calcularlo como la nota redondeada, está bajando mucho. Ya, que después de hacer eso, usen la función escribir, que en verdad no es de GameMaker, sino que yo se las pasé en un programa que se llama Consola, que escribe el mensaje indicado en la pantalla, y que escriban tu nota, tu promedio es, y después de esas palabras, la nota, ¿ok? El promedio, quiero decir. Profe, en GameMaker era draw, ¿cierto? Draw text, sí. Eso Draw sirve text. para dibujarlo en la pantalla. Pero ahora vamos a usar escribir para no complicarnos tanto con esos Ok. detalles. Entonces, tu promedio es, y en este caso debiese decir 6, porque es el valor del promedio redondeado. Por si acaso, si no se sacan los promedios. El ejemplo que usé es más o menos malo, pero... ya. ¿Cómo entonces le dicen al juego, usando la función escribir, que escriba tu promedio es 6? Y el 6 no lo tienen que escribir como texto, sino que es el valor de la variable que ustedes calcularon. Entonces voy a ir a mirar desde mi pantalla a quienes han hecho quienes lo están intentando. Ya. Victoria lo hizo de una manera, pero Victoria confundió una cosa porque no usó la función escribir, sino que lo guardó en una variable que se llama escribir. Si no sabes a lo que me estoy refiriendo, veamos si alguien más lo hizo por acá. Alex Picón también está haciendo lo mismo que Victoria, o sea, están haciendo el string correcto, pero no lo están escribiendo en la pantalla. Sebastián Nova está a punto de hacerlo, pero tiene que agregar unas cosas todavía. Voy a verlo así. Nicolás Jacob ya se peina con GameMaker, ya lo hizo ya. Oh, voy a ayudar aquí con el texto. Ya. Mateo Aravena también lo tiene. Solo que hay un detalle que tiene que corregir, pero hice esto justamente para mostrarles cuál es el detalle que todos tienen que corregir. Ya. Francisco Cornejo, no es necesario que uses espacio separado por comillas en cada palabra. Basta con que dejes el espacio tú mismo así, para que quede bien escrito. Y hay alguien que está cambiando. Está modificando esto. Ya, muchachos, les voy a pedir que vayan a mi pantalla en este momento. ¿Ya? Y vean aquí, vayan a mi pantalla y vean lo que estamos viendo. Ya. Estoy aquí viendo la respuesta de Alex. Puso escribir y entre los paréntesis le vamos a dar el argumento, que es el mensaje que queremos que escriba. Entonces partimos con comillas, tu promedio es, y después dejó un espacio. Después le sumó, o sea, no dejó el espacio acá, sino que se lo sumó aparte. Esto es innecesario, o sea, es una opción válida, pero también se puede hacer así.
el espacio va a quedar registrado ahí, ¿ya? Y esta parte se puede borrar, pero lo voy a dejar como lo hice él. Y después le suma, porque en GameMaker uno puede sumar strings y los va a poner uno después del otro, le suma el promedio. Eso está súper bien, salvo un detalle que les quiero aprovechar de explicar ahora, que promedio es una variable de tipo string o de tipo real, o sea, es un número o un texto o un número. ¿Saben ustedes? El número. Es un número, porque aquí usamos una función matemática que transforma este número en otro número, entonces esto es un número. Si tú a GameMaker le dices suma este texto con esto, que es un número, te va a decir, ah, error, estás sumando cosas que no se pueden sumar. Entonces lo que hay que hacer antes, o aquí mismo, es usar una función nueva, que es muy importante que la conozcan porque resulta muy útil. Se llama string, es bastante obvia, o sea, directa. Lo que hace es que transforma lo que está acá adentro, o sea, los argumentos, en un texto. Entonces, si esto era 6, ahora esto lo va a transformar en el texto 6, que no es lo mismo, y eso a veces cuesta mucho entender la diferencia. Aquí alguien Por ya lo eso había hecho. C++ es superior, profe, porque no hay que convertir para imprimir una variable ¿Eso es en dónde? en C++. Ah, ya. Bueno, no sé. Es cosa de comodidad al final. Hay cosas que son más fácil para el usuario, pero más lentas para el computador, etc. Entonces, si yo quería aquí lo estoy haciendo en mi parte del código, tengo que hacer string y promedio. Me falta cerrar los dos paréntesis. Y esto se los puedo mostrar aquí en el programa que habíamos estado usando nosotros, que yo les mandé de ejemplo. Por ejemplo, si acá hago escribir, o entre paréntesis, tu promedio es, y aquí pongo el resultado, en verdad no era lo que les había dicho, no. Entonces cuando ejecute esto, va a ejecutarse la función script que yo le escribí antes, ¿está ahí? Y va a hacer esto. Y el string lo que va a hacer es transformar esto, que era un número, el resultado de sumar dos cosas, en un string. Bueno, muchachos, quiero que vayan de vuelta a mi pantalla o a la guía de PDF que tenemos. No, mejor a mi pantalla porque aquí yo voy avanzando. Para crear un script por su cuenta, lo que tienen que hacer es apretar este botoncito que está acá, ¿cierto? En GameMaker. Crear un script. O lo otro que pueden hacer es poner aquí, botón derecho, crear un script, ¿ya? En cualquier caso. Les va a poner un nombre genérico, pero ustedes lo importante es que primero le pongan un nombre. Por ejemplo, ganar premio o hacer daño. Pero la ñ no existe en programación, no la pueden usar, así que tienen que usar dano o ataque o lo que ustedes quieran. Y la idea es que ese nombre sea bien descriptivo. ¿A dónde estamos? Acá. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura básica de un script. Aquí está una imagen de un script que yo hice para este ejemplo. Se llama calcular edad, nombre del script. Luego, lo que yo hago y se los recomiendo es poner un comentario que haga una descripción de para qué sirve este script. En este caso, calcula la edad de una persona y la retorna. Puede ser, reinicia la etapa y le quita las vidas al jugador, o mejora el arma de un no sé qué. Ya, ustedes eligen, pero la idea es que quede claro. Luego, les recomiendo crear las variables locales del auxiliares, quiero decir, que vayan a usar en ese script, que ya voy a explicar lo que es. Luego podemos recibir los argumentos, dar las instrucciones y finalmente retornar un valor. Tanto los argumentos como retornar un valor es opcional, porque hay scripts, como recordarán, que necesitan argumentos, otros que no, y hay scripts que retornan un valor y otros que no. ¿Hay alguna duda? Con el argumento, ¿a qué se refería?
Son los valores que yo le doy a la función para que haga algo específico con ellos. Te doy un Pero ejemplo. ahí, eso lo pongo yo, ¿o no? Sí, como es un script, tú estás definiendo todo. Tú estás definiendo qué es lo que necesita y qué es lo que hace con eso. Ya, pero cuando pongo argumento, le pido al jugador, ¿o no? Que ingrese la variable. Ah, no, cuidado. Aquí tenemos que distinguir dos cosas. No es el jugador de tu juego el que da esos valores. Eres tú programando el que le da esos valores a tu propia función. Ah, ya. Por ejemplo, em, aquí tengo... ya, aquí hagamos una función que se llame hacer ataque. Y que un argumento va a ser eh, va a ser el jugador que recibe este ataque. Le voy a llamar víctima. Y víctima va a ser el argumento 0. Entonces, yo puedo usar esta función y decirle, ataca a este jugador. Pero yo le tengo que decir dentro de mi código que ataque a ese jugador. Por ejemplo, que cuando la espada choca con un enemigo, llama a esta función y le dice que ese enemigo sufra el daño o el ataque. Entonces aquí hago cosas, le quito vida, lo mato, le hago un sonido, todo lo que yo quiera. Y las va a hacer con este jugador. Entonces yo ahora, no sé, estoy haciendo... Esto mejor lo hago en el ejemplo de plataforma. Quiero que cuando la bala choque con un enemigo, colisión con un enemigo, le produzca daño. Entonces, en el enemigo, aquí pongo hacer ataque y pongo al enemigo con el que chocó. Aquí usé una variable auxiliar que es para el objeto con el que chocó, ¿ya? Y este enemigo, o sea, este objeto, esta variable, quiero decir, va a ser el argumento que yo le di a mi función hacer ataque. Entonces, cuando se corra este código, ¿quién va a recibir el ataque? El enemigo que yo puse en ese valor. Es un poco intrincado porque hay como varios pasos que entender. Puede que haya un ejemplo más fácil, pero lo voy a mencionar un poco después, ¿ya? Para que se vaya entendiendo. Vamos en este orden y de ahí vuelvo al ejemplo nuestro. Entonces, nombre. El nombre es muy importante porque es la manera en que llamaremos al script. Por esta razón es recomendable que sea suficientemente descriptivo para que después sea fácil de recordar. Debe estar escrito únicamente con letras mayúsculas, minúsculas, números y guiones bajos, ¿ya? Pero la primera letra del nombre tiene que ser una letra, no un número ni un guión bajo, porque si no, no va a entender el código. ¿Ya? Por ejemplo, dibujar puntaje, reiniciar etapa, pausar juego, son nombres que le podríamos poner a nuestro script. Luego, la descripción que yo les pongo acá, yo les recomiendo, al inicio de un script, añadir un comentario en que describan para qué sirve, cómo funciona, porque cuando pase el tiempo y el proyecto vaya creciendo en complejidad y en tamaño, será cada vez más difícil recordar para qué sirve cada una de las cosas que escribiste antes. Y si ustedes hacen un trabajo colaborativo con más gente, y tú creas un script, nadie más lo va a entender si no dices para qué sirve. Y al revés, vas a leer el código que hizo algún compañero y no vas a entender para qué era. Los comentarios, por si acaso, son estos textos que son destinados para que las personas los lean, no para que el computador haga una instrucción. Y se pueden escribir iniciando con / una línea de código. Aquí, por ejemplo, yo puedo decir, este script hace que el jugador elegido reciba un ataque. No es necesario ponerlo en mayúsculas, yo lo hago porque me acostumbré. Y aquí escribo cosas, las instrucciones en código, quizás el computador sí las lee, así que tienen que estar bien escritas. Incluso yo puedo poner código después, así como, esta parte hace que pierda vida, no sé. Y esto no es código, entonces el computador, da lo mismo lo que escribas, no se va a enojar si le pones una cosa que no es código, ¿ya?
y sirve para que las personas entiendan. Esta no haría. Ok. Luego, declarar variables auxiliares. En GameMaker, chicos, existe un tipo de variables que son las locales o auxiliares, que solo existirán mientras se ejecute el código dentro del cual son creadas. Luego se borran de la memoria, por lo que es recomendable, son bien recomendables para aquellos valores que luego no se necesitan. Para declararlas se debe escribir la palabra var, en minúscula, como se ve ahí, y luego el nombre de cada una de ellas separada por comas. Por ejemplo, en este aquí dice var, año de nacimiento, año actual, edad. ¿Ya? Y este es un script que va a calcular la edad de una persona con estos valores. Como después de calcular el script, esos valores no se necesitan nunca más, entonces son variables locales. Si esta parte no les queda tan clara, no es tan necesario que la entiendan, ¿ya? Pero los dejo para los que ya estén usando scripts. ¿Y cómo recibo en un script los argumentos que se le entregan? Los scripts creados pueden recibir entre 0 hasta 16 argumentos, dependiendo de lo deseado. Estos argumentos quedarán registrados en las variables que GameMaker registra es argument 0, argument 1, y así hasta la número 15. Como empieza la 0, entonces son 16 máximo. Y GameMaker las reconoce, entonces te las pone con colorcito. Yo escribo eso, y ahí me la marca de colorcito rojo. Entonces, este valor va a ser el valor del primer argumento que tú le entregues a esta función, hacer ataque. La siguiente va a ser argument 1. Y entonces tú las puedes juntar, sumar, usar como tú necesites. Voy a ver el chat porque parece que habían... sí, habían unas dudas. Decía... sí, Noemí, lo de los scripts, este archivo que estamos viendo y los demás están en una parte que se llama material del curso, ¿ya? Y también los dejo en cada clase que lo usamos. Ah, son las 16 horas. Ya, vamos a ir cerrando entonces esta parte. Y Francisco Cornejo, muy amable, puso un link a un manual de GameMaker en español. Este GameMaker, este manual, yo lo había encontrado, pero no se los había compartido porque es de GameMaker Studio, que no es la versión que estamos usando. Sin embargo, como es una versión que surge de la que estamos usando, hay muchas cosas que son iguales. ¿Ya? Por lo tanto, igual resulta conveniente que lo lean si quieren aprender de esto. Cómo se usa el if, cómo se hacen cálculos. Es lo mismo que sale en el manual de inglés, pero en español. Solo que algunas cosas son diferentes por culpa de que está en la versión nueva y no en la vieja. ¿Ya? Pero es súper, es buen link, así que lo voy a dejar dentro del material del curso también. Gracias por enviarlo. Denme un momento, lo voy a guardar acá. Y después lo pego. Ok. Estábamos en esto, chicos. Recibimos los argumentos, ¿ya? Al llamar el script, entonces, se debe tener ojo de entregarle exactamente los argumentos que yo le pedí. Si hago un código que requiere 2 argumentos y después yo lo llamo dándole uno solo, va a haber un error. O si yo le pido que primero me dé el jugador y después la vida, y yo le doy la vida y después el jugador, va a estar malo. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con eso. Y luego retornar valor. ¿Cómo hago yo para que un script creado por mí retorne un valor? Uso el comando return, que se escribe return. En inglés eso es retornar. Ese código, si ven, se escribió en un color distinto y en negrita para señalar que es una palabra válida en este código. Y ahí yo le puedo poner el valor que quiera. Return false, si quiero retornar eso, retornar 1, retornar una variable que creé. Pero hay que tener ojo porque este comando cierra el script. A lo que me refiero es que si hay varias instrucciones, por ejemplo acá hay instrucciones escritas en código, después está este código y después hay más instrucciones, estas no van a ejecutarse nunca. Porque cuando se ejecute esto,
se deja de ejecutar el resto del script, y todo lo que esté después no pasa. Ahora yo podría hacer un if, que pasa que si ocurre una condición, por ejemplo, si puntaje es mayor que 90, retorna true, y o si no, else return false. Esto es un ejemplo. Aquí hay dos return, pero este no, si el puntaje no es mayor que 90, este no se ejecuta, así que no se cancela el script, sino que tiene que llegar acá para llegar al return. Entonces a veces uno puede tener muchas veces esta palabrita en su código, porque está dentro de un if o dentro de un else, pero al momento en que se ejecute, ya no va a seguir ejecutándose el resto del código. Entonces hay que tener ese ojo. Entonces, muchachos, lo que les voy a pedir ahora es que ustedes escriban un script. Volvamos, por favor, a esta plantilla que yo les compartí, que sigue en su chat si es que la cerraron por alguna razón. ¿Dónde se las dejé yo? Un poco más arriba. Se las vuelvo a compartir. Vuelvan a entrar acá. Vayan a su nombre. Lo que tienen lo pueden borrar o pueden hacer saltos de línea porque vamos a escribir una cosa. El desafío ahora, y vamos a dar 10 minutos para completarlos, máximo, o sea, 5 para que lo completen y 5 para revisar. Escriban un script que reciba 2 argumentos y retorne la suma de ambos argumentos. Así de simple. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran a las variables. Pueden ser nota 1, valor 2, o pueden ni siquiera ponerle nombre porque pueden usar directamente los argumentos. Entonces yo voy a borrar lo que tenía antes. Ahora no vean mi pantalla porque no voy a hacer nada aquí, solo voy a ver lo que ustedes están haciendo. Y traten de escribir como código. Y si están muy perdidos, inténtenlo igual. Porque prefiero que lo intenten y hagan cualquier cosa a que ni siquiera lo intenten. De hecho, es muy importante porque así van a saber qué es lo que sí saben hacer y qué es lo que no. Sí. Sí. ¿Ya? Bueno. Estoy viendo que aquí Nicolás Jacob lo está escribiendo. ¿Por qué hay dos Nicolás Jacob? No. Hubo un salto en la página. Francisco Cornejo lo está haciendo ahí. Vamos, muchachos, intenten hacerlo. Cuando se queden pegados, vayan a ver lo que está haciendo el compañero de arriba o el de abajo. ¿Ya? A ver si les sirve de orientación. Ya en este caso no va a ser copia, sino que es irse orientando con los pares. Y usen el chat de voz también, ¿ya? Aprovechen este momento para activar su audio y hacerse preguntas entre ustedes. Profe, ¿Sí? es que la verdad no entiendo mucho cómo usar el return. ¿Ya? Dentro del script, yo no debería de poder dibujar, Sí, tú puedes dibujar, porque un script ¿sí? hace todas las funciones que tú le digas, solo que si llamas, a ver, para ser específico, si tú llamaras ese script en un evento que no sea el evento draw de GameMaker, no va a funcionar. Pero si lo llamas dentro del evento draw, sí va a dibujar. ¿Y aquí qué asumimos? En este caso, no me importa porque yo no quiero que ustedes dibujen nada. Yo solo quiero que su script retorne la suma de los dos argumentos. Están dejando mensaje aquí también. Entonces, tú después vas a poder llamar ese script cuando quieras. Ya, eso, Ujú. gracias. De nada.
Voy a ayudar aquí con el formato. Ujú. Ya. Profe, otra cosa, ¿sabe que me tira todo mayúscula las primeras letras? Sí, es que To- estamos en un editor de texto. Los editores de texto están acostumbrados a corregirte las palabras. No, en este caso no sabe que es código, entonces te la ponen pues, en mayúscula. Bueno, pero no está mal. Máximo Riquelme también está haciéndolo en otro lenguaje. Ya. Bueno, chicos, esta tarea no es tan fácil. Como veo. Sí, eso, la respuesta a eso es sí. Ya. Muchachos, vayan a la pantalla que estoy compartiendo para contarles cómo se resuelve lo que les pedí. Entonces, la tarea es escribir, con B larga, un script que recibe dos argumentos y retorna la suma entre ambos. ¿Ya? Esa es la tarea. Entonces, lo que vi que algunos hicieron es lo siguiente. Argumento 0 es igual a, no sé, 10. ¿Saben qué lo voy a hacer en GameMaker? Porque aquí me muestra los colores correctos y no me voy a cambiar en mayúsculas. Espérenme un poquito. La idea es que vean mi pantalla en este caso, no el documento, porque en el documento no voy a escribir. Algunos hicieron esto. Argument 1 igual a 8, por ejemplo. Argument 2 es igual a este más este. ¿Ya? Pero aquí hay un detalle que implica que hay un concepto que todavía no está muy claro. Los argumentos no son valores que tú le des acá adentro. Un script, por ejemplo, este se llama sumar dos números. Un script recibe argumentos que tú les das desde otro código. En este caso, por ejemplo, el jugador... No, voy a hacer un objeto distinto. No sé. Por ejemplo, en otra parte del juego hago puntaje total es igual a, y aquí pongo sumar dos números, puntaje 1, puntaje 2. O sea que yo voy a usar después el script y le voy a poner yo los números que yo quiero para que los sume. Y después los guardo acá. ¿Ya? O podría hacer puntaje total es igual a 2 y 10 y va a retornar 12. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, que los scripts yo los voy a usar todas las veces que quiera y con los argumentos que yo quiera y me va a ser la instrucción adecuada. En este caso sumar 2 y 10, en este caso sumar dos puntajes, etc. Entonces, aquí yo tengo que hacer que sume los argumentos, no el valor un valor cualquiera. A lo que voy es que yo tengo que hacer algo de este tipo. Resultado es igual a argumento 0 más argumento 1. Y estos valores van a tener, estas variables van a tener el valor que yo les dé en cualquier momento. O sea, en este caso va a ser, el argumento 0 va a valer 2 y el segundo va a valer 10. En este caso, por ejemplo, golpe total es igual a 16 más 20. Va a ser igual a 36. Y el argumento 0 va a valer 16 y el otro va a valer 20. Y después de que yo los sumo, pero yo sumé los argumentos, ¿ok? Los sumo y ahora yo puedo retornar este valor. Return resultado. Porque si yo no pongo este código que retorna, entonces
Cuando yo haga esto, no va a tener ningún sentido. Esto no va a haber retornado el resultado de sumar esto con esto. Me parece que esto es más complicado de lo que yo pensaba. Cuando uno ya programa, se acostumbra, se olvida de lo difícil que es entenderlo. Entonces, no se frustren, no se sientan muy perdidos si es que no entendieron hasta aquí cómo funciona exactamente una función y un script, ¿ya? Si lo necesitan, el video va a quedar subido y van a poder revisar de nuevo esta explicación, los ejemplos, y la guía ya la pueden bajar, está como PDF, ¿ya? Está quizás escrita como está, les queda un poco más claro, no sé. O quizás necesitan más ejemplos, pero vamos a dejar hasta aquí esta parte de la clase, ¿ya? Yo después les resuelvo uno a uno dudas si tienen durante las 2 horas que quedan. ¿Les parece? Voy a ver si tienen mensajes en el chat. Sí, justamente ahora me están preguntando. Sí, vamos a dejar hasta aquí esta parte de la clase. Voy a ver si puedo orientar a uno que otro con este tema, con dudas que tengan. Y ahora, chicos, pueden tomarse un recreo de 5 o 10 minutos, como ustedes desean, o empezar directamente a trabajar en su juego, ya sea juego de mesa o videojuego. Recuerden que si alguien tiene problemas y todavía no los soluciona, por ejemplo, un error en su juego, o que su computador no le funciona y no tiene cómo avanzar, lo vemos ahora, ¿ok? Me aprovechan de hablar ahora. Yo voy a dejar de grabar la clase para que no quede más larga y quede con lo que valía la pena. Así que, ¿cómo se hace esto? Aquí. Eso, muchachos. Hasta aquí la grabación. Nos vemos.